este modelo que nos enseñaron y que seguimos repitiendo, en realidad nos deja un montón de preguntas sin responder. Por ejemplo, lo que charlábamos hoy, de por qué una paciente de 83 años que dejó el tratamiento y está 5 años más tarde con su enfermedad metastásica viviendo tranquilamente. ¿Por qué esa persona puede seguir controlando su enfermedad sin tratamiento médico y otras personas no? Por ejemplo, si fuese tan lineal como nos explica el modelo, que es un tumor y que si lo que crece, digamos, en forma progresiva, esa mujer de 83 años ya tendría que estar con todo el cáncer diseminado o ya fallecida. O sea que ese pensamiento lineal de causa-efecto en realidad no es lo que está sucediendo. Otra de las preguntas es, bueno, el tema de la etiología del cáncer. Decimos, bueno, la alimentación, el cigarrillo causa cáncer. Y sí, hay muchas personas que fuman y tienen cáncer, y hay algunas personas, un porcentaje significativo, que fuman y no desarrollan cáncer. O sea que no podemos decir que el cigarrillo causa cáncer. El cigarrillo es uno de los cofactores que junto con otros, ¿no? La alimentación, el estrés, son todos factores que en esa persona se combinan de una forma en tiempo y espacio, de manera que hacen que esa persona empiece a desarrollar un cáncer. Laura, sí. Además también se podría pensar en el cáncer que desarrollan niños o en edad pediátrica. Por lo general esos chicos no tienen unos factores de riesgo elevado, que se debería pensar que no deberían desarrollar cáncer. Esa es otra de las preguntas. Hay algunos de los cánceres pediátricos que tienen una predisposición genética, pero otros que no. Y entonces este modelo no nos explica por qué un chiquito desarrolla un cáncer, totalmente. Acá yo estoy poniendo 4 o 5 preguntas, pero seguro que si nos ponemos a pensar hay muchas otras preguntas que este modelo no explica. Bueno, el tema de que si el cigarrillo causa cáncer, ¿por qué en algunos cáncer de pulmón, en otros causa cáncer de vejiga? Si fuese tan lineal, ¿no? ¿Por qué no a todos lo mismo? ¿O por qué dos personas con el mismo cáncer y tratadas con el mismo tratamiento, una responde y otra no responde? Obviamente hay un montón de factores que no estamos considerando, que no estamos viendo. Y bueno, ¿cómo es posible que personas con cáncer que tienen células cancerosas circulando en la sangre, algunas desarrollan metástasis y no? Bueno, todo esto nos lleva a pensar que el modelo que estamos usando para explicar el cáncer está en crisis y que no nos satisface la forma de explicar esta enfermedad. Y las viejas teorías que seguimos repitiendo, porque seguimos repitiendo cada vez que vemos un paciente, lo más normal es que se le expliquen esas palabras al paciente de lo que es el cáncer. Estas viejas teorías que seguimos repitiendo nos dejan desempoderados a la merced de fuerzas sobre las que no tenemos ningún control. En realidad nos dejan desempoderados porque nos encasillan en un concepto y no nos permiten pensar fuera de ese concepto, como dijo Paggi esta mañana. Y bueno, ya hay un reconocimiento que el actual paradigma, y esto no lo digo yo, está en un paper, que el actual paradigma está en crisis y que el campo de la oncología se beneficiaría de integrar teorías pertenecientes y otras ajenas al sistema de investigación actual. ¿Qué podemos aprender de otras teorías? Y que no vengan necesariamente de la medicina, que pueden venir de otros campos de la ciencia o de otros campos de las ciencias sociales, de las ciencias humanísticas o las ciencias más duras, que podrían ayudarnos a entender el tema del cáncer mejor.